Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones, hoy vinculado al análisis fundamental. A ver qué nos trae de nuevo esta semana. Aunque de forma general, pues déjenme anticipar que va a ser una semana mixta, de relativamente tranquila. Hoy tuvimos un día tranquilo, si bien sí tuvo curvas, pero al fin la habilidad del precio casi terminó en las mismas, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito sobre qué es lo que podría llegar a pasar en la semana durante todos estos días. Y en función de eso, pues llegar a tomar alguna decisión de inversión que puede ser importante al momento de invertir, ¿vale? Entonces, bueno, antes de continuar, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme bien. Sí, buenas noches, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les había mencionado, vamos a conversar un poco sobre cómo invertir en el mercado referente al análisis fundamental. Bueno, entonces, hoy tuvimos un día relativamente tranquilo. Hubo noticias, sí, pero noticias bastante débiles en el mercado. En primera instancia, lo que hay que rescatar del día de hoy es que teníamos festividad en Reino Unido. Entonces, probablemente, no probablemente, sino el mercado europeo iba a estar bastante quieto, ¿sí? ¿Qué implica que el mercado esté bastante quieto? Básicamente que nosotros no vamos a observar gran volatilidad dentro del mismo. Y en función de eso, el pre-market iba a estar muy tranquilo. Hoy en el mercado americano sí hubo algo de movimiento, ¿sí? Hubo algo de movimiento. Sin embargo, dicho movimiento, digamos que se dividió en algunas etapas. La primera en el inicio americano y la segunda, digamos que en media jornada. Y acto seguido el mercado comenzó a enrangarse. Adicional a esto, si nosotros también nos fijamos, el día de hoy, pues no tenemos mayor noticia, ¿sí? No tenemos mayor noticia en las noches. Entonces el mercado sí se va a comportar bastante técnico. Hoy al menos iba a comportarse muy técnico. Es decir, si es que hoy alcanzó por volatilidad un máximo, pues por las mismas iba a generar un retroceso y generar un nuevo mínimo. Y así constantemente para, en función de eso, tomar alguna decisión prudente en el mercado. Entonces, hoy día bastante tranquilo, día insisto, en el día europeo, mucha tranquilidad por la festividad de Reino Unido. Estados Unidos algo de volatilidad y en Asia o va a ser muy técnico ya el mercado o va a ser bastante bajo referente al tema de volumen. De forma personal yo pediría más bien no invertir en este tipo de sesiones porque realmente carecen de volumen, ¿sí? Entonces, si los instrumentos americanos en sí en el mercado asiático no tienen volumen, ahora mucho menos, debido a que va a haber, no hay noticias del día de mañana, no hay noticias el día de hoy. Ahora, esto vamos a ver qué puede llegar a pasar el día de mañana. Mañana, como ustedes pueden darse cuenta, ya comienzan a haber noticias en el mercado en primera instancia. Tenemos algunas noticias importantes, ¿no? Las ventas minoristas, el índice de Alemania como tal. Sin embargo, dichas noticias pues no van a generar gran volatilidad dentro de la bolsa y por ende pues el mercado va a estar completamente quieto en estos días. Sí, en el pre-market muy técnico, insisto, la sesión asiática va a ser muy tranquila. Yo recomendaría no operar en la sesión asiática, pero sí que operar en la sesión europea, porque va a tener algo de noticias, sí, y seguramente se va a mover un poco. Esto debido igual a la facultad de las expectativas de las previsiones económicas de la Unión Europea. No olvidemos que hace 2 semanas fue la unión del Eurogrupo, la semana pasada fue el simposio de los banqueros, entonces probablemente encontremos datos importantes. Dudo mucho que generen gran volatilidad realmente, pero sí va a haber algo de movimiento en el mercado, sin olvidar que y se van a insertar los inversionistas británicos, entonces va a existir un mayor grado de volatilidad. Acto seguido, vamos a encontrar noticias de Estados Unidos en referente a al índice de confianza del consumidor y las encuestas de empleo. Ya, estos dos datos de acá van a ser fuertes. La semana pasada tuvimos el dato de los subsidios de la tasa de desempleo y sí generó volatilidad, más allá de los datos esperados generó volatilidad. Ahora, estos datos de las encuestas de las ofertas de empleo sí van a generar y mucha volatilidad. Entonces, mucha atención, por favor, para ver si es que el mercado puede encontrar puntos de entrada. Recomendación, como venimos básicamente de 3 días donde el mercado no ha generado movimiento, yo recomendaría operar post-market de la noticia, es decir, a eso de las 9:30, 10, 11, sería un buen punto de entrada
para tomar decisiones de inversión. ¿Sí? Antes en el pre-market, bueno, si es que vas a invertir 4, 5, 6 de la mañana, puede haber entradas buenas, pero tengan cuidado antes de la noticia. Esa noticia pinta con mucha fuerza y puede haber algunos movimientos no explorados. Entonces, atención en ese nivel, por favor. Bien. Después de esos reservas semanales de crudo, dudo mucho que las reservas nos generen gran movimiento realmente. Yo creo que no va a haber dicho movimiento, al menos en el petróleo con esa noticia. El dólar americano va a estar bien a la expectativa de los datos del empleo, entonces no va a generar gran volatilidad o la volatilidad que estamos aguardando en la bolsa referente a esa noticia. Ahora, después de eso, si ustedes se fijan, vamos a tener un bastante mercado técnico, es decir, saldrá la noticia del empleo y será bastante técnico el mercado. ¿Qué implica eso? Lógicamente que pues los precios como tal pues nos den alguna entrada muy técnica, es decir, la bolsa como tal va a estar algo tranquila, no va a haber mayor inserción dentro del mercado y nosotros en función de eso podremos tomar alguna decisión técnica. Entonces, mañana va a haber volatilidad, aunque de manera general va a ser técnica, ¿sí? Entonces, tranquilidad, mañana mercado técnico, tomar decisiones técnicas, sí, después de la noticia, claro, y no va a haber ningún problema. Bien. Después de eso tenemos los permisos de construcción y las obras realizadas, esto en mercado asiático. Sí va a generar algo de volatilidad, no demasiado realmente, va a ser algo muy poco, la volatilidad en los permisos de construcción. Vamos a ver cómo termina ofreciendo esto al mercado y en función de eso a ver si se puede llegar a tomar alguna decisión de inversión como tal. Bien. Después, el día miércoles, este día sí se espera mucha volatilidad. Aquí sí, yo recomendaría más bien no operar por las noticias que tenemos de momento. Miren, ustedes que en primera instancia pues tenemos los datos de IPC de España, que como bueno todos nosotros sabemos, son relevantes, aunque no tan relevantes para decir, bueno, si el mercado puede llegar a generar grandes momentos de volatilidad en este mecanismo. Entonces, mucho cuidado, por favor, no vayan a creer que esas noticias van a mover al mercado, realmente no lo van a hacer, entonces tener mucho cuidado. Después de eso, datos del IPC de Alemania que igual son datos importantes, pero no tan trascendentales para mencionar que en la bolsa puede generar grandes curvas. Entonces, en ese sentido, tranquilidad. ¿Dónde va a venir el meollo de la volatilidad y donde yo recomiendo tranquilidad, no operar, dejar que el mercado más bien haga curvas? La semana pasada con el discurso de Jeremy Powell, pues, el mercado hizo unas curvas enormes, no sé si alguien estuvo presente en el discurso, pero fue muy torrencial los movimientos. Pero en este caso, yo recomendaría, si ustedes se fijan, en el cambio de empleo no agrícola, cuidado, no operar, porque este es un dato muy cercano a la tasa de empleo o la tasa de desempleo, que es uno de los indicadores de la Reserva Federal. Y no olvidemos que, pues, dentro del discurso de Jeremy Powell, pues sí se mencionó la posibilidad en este caso de no aumentar, vamos a decir, de aumentar el tipo de interés en el caso de que el mercado como tal, pues, se viese, se viese afectado de alguna forma o que tenga un crecimiento más allá de lo esperado. Entonces, en ese sentido, cuidado. En ese sentido, tengan mucho cuidado porque va a haber mucha volatilidad en esa noticia. Si las noticias a las 7:15, cuidado con el pre-market, va a ser muy riesgoso. Después de eso, Producto Interno Bruto, como ustedes saben, pues esta es una de las noticias que sí podría quebrantar tendencias enteras y es una noticia realmente fundamental. Ahora, ¿por qué? Porque el discurso de Powell fue claro. Mencionó que ellos sí quisieran aumentar la tasa de interés si es que la economía americana sigue aumentando su valor. Y uno de los indicadores atrasados de mercado es el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros, como inversionistas, pues nos interesa saber en este caso cómo se movería este Producto Interno Bruto y si en función de eso el mercado generaría un impulso alcista o un impulso bajista como tal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, mucha atención, por favor. Sí, tenemos este dato de aquí que va a ser muy relevante. Después de eso tenemos los índices de precios de bienes de consumo, noticias relevantes, pero el mercado sí va a verse más bien influido en el tema de los tipos perdón, en el tema del Producto Interno Bruto y en el cambio del empleo agrícola.
Bien, después de eso tenemos otra noticia fuerte a las 9, que son las ventas de viviendas pendientes. Vuelvo, insisto, va a ser un día muy pesado realmente, ¿sí? Entonces, ese día vamos a tener un poco de, de debilidad, de fortaleza, de muchas curvas, donde el precio pues puede dirigirse hacia un punto de vista, digamos que mucho más complicado, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor, a las 9, nuevamente curvas de volatilidad. 9:30, inventarios de petróleo, como es de costumbre, los días martes y miércoles. Sin embargo, yo creo que estos inventarios realmente no van a ser la sorpresa que vamos a guardar en la bolsa como tal, no va a ser la sorpresa, porque la gran volatilidad se va a dar a partir de las 9:15, ¿sí? Muy probablemente incluso las ventas minoristas no tengan mucha volatilidad como uno creería, y yo se los digo porque el mercado a veces no te va a dar toda la volatilidad del caso, ¿sí? En cada noticia, sino simplemente descuenta una noticia y la otra noticia más bien se queda un poco quieta. Entonces, si una noticia tan fuerte como esta puede que no genere volatilidad, ojo, no digo que no lo haga, es muy seguro que los inventarios de crudo sí se mantengan al margen, por decirlo así. Bien, después de eso, el mercado, después de todo ese trajín, va a estar técnico, va a haber muchas curvas. Hay que analizar los datos, más que todo. Si vemos que el Producto Interno Bruto es más grande de lo esperado, es decir, si el PIB en este caso tiene un crecimiento mucho más grande de lo esperado, aquí está, perdón, yo consideraría que sí es un buen mecanismo de que la Reserva Federal diga, voy a aumentar el tipo de interés. Entonces el dólar americano sí tendría una fuerza muy relevante, ¿ya? Si es que ese fuese el caso. Si es que no, o si es que vemos que es igual a lo esperado o menor a lo esperado, sí va a existir de alguna forma puntos donde pueda corregir el precio, es decir, lo que pasó con Jeremy Powell el viernes, ¿no? El precio del oro básicamente se desplomó de 19.20, se desplomó hasta 19.04 aproximadamente y luego un rebote hasta 19.010. Ya, algo así podría llegar a pasar también. Habría que analizar mucho eso porque si vemos que el mercado, a pesar de esas noticias, no rompe estructuras técnicas en el Nasdaq, en el oro, en el eurodólar, probablemente exista volatilidad, es decir, una caída y luego se dé la vuelta a una suba. Muy atentos a los osciladores, por cierto. Los osciladores nos van a servir de mucho este día, el día miércoles, cuando ya pasen todas las noticias y podamos operar. Bien, después de eso el mercado va a comportarse técnico. Entonces, cuidado, ¿no? En la apertura americana, cuidado con invertir. Pre-market americano, cuidado con invertir. Más bien el post-market americano, el post-market de la apertura sería bueno, porque ahí sí tendríamos, digamos que puntos de partida un poco más interesantes. ¿Ok? Después de eso el movimiento va a ser netamente técnico, si ustedes se fijan. Vamos a tener en la noche datos del PMI compuesto de China. De manera anticipada tenemos algo de debilidad en el mercado chino. Bien, tenemos algo de debilidad en el mercado chino. Sin embargo, esta debilidad sí genera volatilidad en la bolsa, pero como aún no es una debilidad tan marcada, entonces no va a existir realmente datos que puedan generar mucha fuerza en la bolsa, ¿sí? Entonces, yo creo que a partir de la sesión asiática del día de mañana, sí va a haber un movimiento técnico fuerte. Entonces, mi recomendación sería no operar en la bolsa, no operar en horario americano, sino más bien operar el día miércoles a partir de las 5 o 6 de la tarde y coger los retrocesos. Yo creo que sería lo idóneo. Es decir, si es que la bolsa vemos que tiene un desplome brutal todo el día, lo más seguro es que en el mercado asiático retroceda y listo. Entonces, yo creo que sería una inversión mucho más fiable, más tranquila, sin arriesgar mucho. Obviamente, invertir a partir de las 5 porque los swaps, pues ustedes saben que están siendo muy costosos. Entonces, sí hay que cerrar las operaciones antes de, a no ser que sea una operación que prometa mucho, pero dudo mucho. O sea, el mercado asiático ahorita está bastante quieto, al menos hasta que China saquen estos datos, pero bueno, insisto, no es una garantía de que realmente sea o tenga volatilidad extrema. Bien, eso respecto al día miércoles. El día jueves también vamos a tener noticias importantes porque seguimos con los datos del IPC en las regiones europeas. En este caso, vamos a tener en Francia y conjunto de eso también tenemos el Producto Interno Bruto. Bueno, de forma general y como ustedes saben, estos componentes solo nos sirven para poder de alguna forma pronosticar qué es lo que podría llegar a pasar con el IPC de la zona europea. Y aquí ustedes pueden darse cuenta, ¿no?
Tenemos el IPC de la zona euro. Y este dato sí va a generar volatilidad, pero va a ser directamente en pre-market americano, en la apertura europea, 4 o 5 de la mañana, va a haber fuertes movimientos, ¿ok? Va a haber fuertes movimientos en el mercado, vinculados a una tasa de desempleo también. Entonces, esto directamente te va a terminar afectando al euro y a la libra. En síntesis, si vamos a invertir en pre-market en estos instrumentos, tengan cuidado, aunque de forma general, anticipo que estos instrumentos están bastante trabados estos días. Probablemente estas sean las noticias que rompan tendencias y en función de eso, el mercado pueda llegar a tener una estimación más allá de lo esperado, ¿no? Bien, después de esto tenemos las actas de la política monetaria del Banco Central de Europa, que esto sí que va a ser relevante, bien, porque como ustedes saben, ¿no? Dentro de las actas, los informes te dicen qué es lo que va a hacer la Unión Europea, si es que va a subir o no va a subir el tipo de interés, cuáles son los parámetros a tomar en cuenta. Entonces, estas actas nos van a mencionar eso. Noticia importante de los días jueves, pues como es de costumbre, vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. A ver, esa noticia sí es importante, siempre ha sido importante, pero en esta semana va a ser importante dependiendo de cómo salga el empleo, el primero, las ofertas de empleo, que va a ser el día de mañana. Segundo, cómo salga el empleo no agrícola, que va a salir el día jueves. Y de esos dos noticias, va a ser importante y relevante a ver si es que sale eh, o si es que va a ser importante las peticiones de subsidio de desempleo. Me explico. Si es que vemos que el empleo en todos los segmentos ha ido creciendo, es decir, hay más ofertas de empleo, el cambio de empleo agrícola favorece a una empleabilidad estable en Estados Unidos. Lo más seguro es que los subsidios de desempleo caigan, entonces no va a ser sorpresa. Sin embargo, si vemos que tenemos datos mixtos, es decir, hay menos ofertas de empleo, pero el cambio de empleo no favorece al empleo americano, entonces muy probablemente las peticiones de subsidio de desempleo vayan a ser un protagonista dentro de las inversiones que tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, este dato de aquí, la volatilidad ahorita es incierta. Va a depender mucho de las noticias de esta semana, ¿sí? Sin embargo, como es de costumbre, y vuelvo, e insisto, siempre ha sido fuerte en los subsidios de desempleo de los días jueves, pero ahora sí va a ser un poco complicado porque tenemos noticias que van a dar datos a la antesala, básicamente, del mercado, ¿ok? Bien. Después de esto, tenemos índices de precios de consumo, como ustedes pueden darse cuenta, los índices de precios de consumo, y es una medición básicamente del IPC. Va a generar algo de volatilidad, sí puede que genere, a ver qué dice el mercado como tal. Y yo creo que el dato más importante aquí va a ser este dato de aquí, el dato del PMI de Chicago. Sí va a ser volátil, va a ser un reflejo de los PMIs que vamos a ver en las próximas semanas. Sí, así que pues, hay que poner atención. Si bien es cierto, no generalmente los PMIs son importantes, pero el de Chicago, digamos que es el menos importante entre todos, pero podría haber de alguna forma algún punto de partida interesante dentro de este dato. Entonces, atención, ¿no? De todas formas, recomendación, ¿no? Tratan de no invertir el jueves en pre-market. Va a ser complicado. Yo invertiría después es decir, 9:30, cuando ya tengamos las tendencias claras. Y además, si nosotros nos fijamos, no solo que hay tendencias claras, sino después de eso el mercado va a estar relativamente quieto, ¿sí? Hasta sesión asiática. Entonces, el día jueves puede ser uno de esos días incluso donde no debas invertir en sesión americana y sí inviertas en sesión asiática, es decir, 5 o 6 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, perdón, y coger el retroceso y listo. Y con eso estamos completamente tranquilos, por decirlo así, ¿ok? Entonces, en función de eso, vamos a tomar decisiones. El día viernes, que yo creo que va a ser uno de los días más importantes en bolsa, conjuntamente con los del día miércoles, tenemos datos, en este caso de Europa, datos en todos lados, menos en Asia, porque básicamente la sesión va a cerrar, pero datos de los PMIs, componentes, como ustedes pueden ver, y también tenemos ya el dato total de Europa, ¿no? El PMI de la zona manufacturera, de la zona euro, que va a ser un dato importantísimo y que va a generar mucha volatilidad. Acto seguido, el mercado probablemente se estanque. Es las esperas de los ingresos medios netos por hora, que es un dato relevante para el salario en Estados Unidos, que acrecenta obviamente el tema del consumo. Saben que al final los sueldos o los ingresos son uno de los pilares que aumenta el consumo en las inversiones. Y el dato más importante acá,
Aquí está, nóminas no agrícolas y la tasa de participación laboral conjuntamente con las nóminas privadas no agrícolas y la tasa de desempleo. Estos datos de aquí, como pueden darse cuenta, a las 9:30 van a agitar al mercado de una forma increíble. O sea, esta semana, como les dije, es un mix, ¿no? O sea, por un lado sí tenemos noticias un poco débiles, pero por otro lado tenemos noticias importantísimas, ¿no? Y van a estar muy ligadas al Producto Interno Bruto y más que todo a la empleabilidad. Bien, vamos a ver qué termina de pasar. De todas formas, bueno, aquí está de más por decir, no, no operar literalmente en estos horarios, porque son noticias muy fuertes que podrían a más de uno, aunque aciertes a una compra o una venta, yo creo que las mechas van a ser tan grandes que va a ser muy difícil realmente saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Después de eso, tasa de Producto Interno Bruto, perdón, de Canadá, también igual de volátil, igual es horario. Y como les decía, ¿no? El dato del PMI de Chicago va a ser una antesala a los PMIs de Estados Unidos de el dato de manufactura, ¿ok? Este es uno, ¿no? O el dato de manufactura. No olviden que tenemos el dato total o el PMI general y el PMI de servicios, pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Este día viernes vamos a tener el dato del PMI en Estados Unidos y va a ser un dato igual, boom, porque es la expectativa del mercado. Es decir, si el mercado genera o va a generar movimientos en bolsa con mucha fuerza en el futuro, es lo que te va a decir sobre los datos de los PMIs. En síntesis, días fuertes en bolsa, mezclados con mucho análisis técnico. Es decir, aquí la esencia de esta semana de inversión, esta semana es un poco más complicada verla económicamente hablando, ¿no? La anterior semana era mucho más sencillo, porque el análisis técnico apuntaba que todos los instrumentos iban a hacer un retroceso, ¿no? Y nosotros ya lo veíamos venir, ¿no? En el oro, por ejemplo, ya sabíamos que todo esto iba a subir. Bueno, en el discurso yo les había mencionado que hay mucha posibilidad que Powell haga que el oro se desplome, y en efecto pasó eso, ¿no? Entonces, la anterior semana era muy fácil, digamos, que así la interpretación económica. Esta semana es complicada. Esta semana lo que podemos concluir es que mucha de la actividad económica está vinculada al empleo, y el empleo va a depender, en este caso, de muchos datos parciales que se van a dar a diario. Mañana ofertas de empleo, miércoles nóminas agrícolas, jueves subsidios de desempleo, viernes tasa de desempleo. Entonces es muy incierto todo ese escenario. Mi recomendación sería, ante esta incertidumbre de mercado donde podría ser alcista, bajista todo el tiempo, en noticias no invertir, ¿sí? Ni en pre-market. Esta semana yo diría no hagan pre-market, a no ser que sea una entrada tan perfecta que se fuera fácil ingresar, ¿no? Y que fuera muy idónea. Entonces podría ser el caso, pero de todas formas en noticias no hacerlo, ¿sí? Y trate de invertir más bien post noticias. Yo creo que esta semana va a ser una semana mucho de análisis técnico, pero en el mercado asiático. Es decir, tomar retrocesos enteros sería una buena estrategia para esta semana, porque bueno, si durante el día hay curvas alcistas y bajistas y al final vemos que el mercado se desploma con mucha fuerza, saben que ese gran desplome va a tener que tener un retroceso. Y el retroceso se va a dar en la sesión de Asia. Punto. Pare de contar. Lo mismo si es que vemos que la sesión es muy alcista, entonces, ¿qué va a tener? Un retroceso. Pare de contar. Entonces, es muy, muy probable que la estrategia de inversión de esta semana, al tener el nivel de incertidumbre que estamos obteniendo, deba vincularse a sesiones más tranquilas, es decir, sesiones asiáticas, no tanto sesiones de pre-market, ni tan peor, pero sesiones de aperturas de mercado americano, porque puede causar problemas. Ahora bien, ¿cuál sería dentro de la incertidumbre el escenario en el cual nosotros podemos vincularnos? Lo más seguro es que exista esta semana una expectativa de crecimiento del dólar americano. ¿Por qué? Bueno, más allá del discurso de Powell, porque vuelvo, insisto, Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, él en estos últimos años de gestión siempre ha dado fortaleza al dólar, ¿ya? Siempre ha habido mucha fortaleza hacia el dólar americano. Pero más allá de lo que estamos mencionando, ¿no? De la fortaleza que ha habido en el dólar, etcétera, algo que tenemos bien claro es que los instrumentos, eh, bueno, el dólar americano ha tenido un retroceso bien marcado, ¿sí? Es decir, un retroceso a la baja muy marcado, bien, muy, muy marcado la semana pasada y también muy marcado en función del discurso. Entonces, si nosotros apuntamos técnicamente, todos los instrumentos están como que posicionándose para dar un valor al dólar americano, ¿ok? Entonces, como hay una posición a favor del dólar, técnicamente
hay mucha más probabilidad de que esta semana sea una semana alcista para el dólar, pero yo creo que una semana muy fuerte alcista para el dólar. Entonces, ojo, que esto es, bueno, insisto, estoy contemplando dentro de un escenario muy grande de incertidumbre, ¿no? Se está contemplando esto dentro de un escenario bastante grande de incertidumbre, donde el mercado tranquilamente podría hacer otras cosas. Entonces, yo diría que un 60% el dólar debería subir. Sin embargo, insisto, estamos en un escenario de mucha incertidumbre. La estrategia de esta semana debería ser vincularnos al mercado asiático, refugiarnos en el mercado asiático, que va a ser un mercado tranquilo. De hecho, si ustedes se fijan, en ese momento muchas de las gráficas van a estar muy tranquilas, subiendo o cayendo, pero muy lento, muy tranquilito, dando entradas técnicas. Y es normal, porque como la locura del mercado es en horario americano, en el horario asiático va a estar solo haciendo lo contrario. Si es que ahorita cae, perdón, en el mercado americano cae, asiático sube. Si el americano sube, asiático cae. Así de fácil va a ser el trade de esas semanas. Entonces, mi consejo es ese. Protéjanse en mercados asiáticos esta semana, a no ser que sea muy evidente técnicamente los precios, pero igual ya iremos viendo, ¿no? Hoy, al menos, no operar. En este momento, no operar porque no tiene sentido. No hay volumen, el mercado va a estar muy quieto y va a estar pendiente a las noticias de mañana. Entonces, hoy sería la idea no operar. Además de que, pues, hoy tuvimos una buena inversión en el oro, ¿no? Yo hice una en pre-market, me quedé un poco atrapado porque estaba bastante lento, luego ya surgió, salió bastante bien. Y luego con Dani, justo Dani me estaba escribiendo y vi una buena oportunidad en el oro y tuvimos una buena entrada. Entonces, quedémonos de momento con esta entrada y veamos qué puede llegar a pasar mañana. Muy bien, dejen descansar a la estructura del precio. Dejen descansar, veamos qué hace y por si acaso, si es que comenzamos a ver rechazos en el precio, sería idóneo porque tendríamos, digamos que mejores entradas en otros instrumentos. Bien, eso sería de forma general. Preguntas, por favor. Mi parte, todo claro, José, muchas gracias. Perfecto, muchachos. Bueno. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a seguir conversando, en este caso ya sobre puntos de entrada. Eh, Vuelvo, insisto, apalánquese mucho de análisis técnico, pero después de noticias, traten de no invertir en el mercado americano, vamos más bien al mercado asiático y les aseguro que vamos a tener mejores resultados. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco un mundo y cualquier cosa saben que pueden escribirme sin ningún problema. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Gracias, José. Buenas noches.